Muy buenas, ¿cómo va? Estamos en otro episodio, el episodio número 6, en el día 6 de noviembre. Nada es casualidad. Hoy con biodecodificación, con mi amiga Pam, como siempre. ¿Cómo Buenas tardes estás? a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Acá los saludamos desde Conexión 33. Bienvenidos a un programón. Hoy tenemos temazo, biodescodificación. Así que, bueno, andiamo. Venimos bastante intenso, amiga, esta semana con biodecodificación. Hubo una sesión Uf, compartida entre los dos, súper intensa y súper de esas que te cambian y que te mueven. esclarecedora. Así que está todo bastante fresco. Por eso creo que fue el tema ideal para hoy. Y la idea es explicar un poco, de una forma muy general, de qué va la decodificación, qué consideraciones tiene, cómo, cómo trata y cómo tiene algunas aristas sobre cómo se manejan las terapias luego. Eh, quien crea la biodecodificación es Rick Hammer, es alemán. eh, fue un médico oncólogo en el cual a través de un evento trágico, en la muerte de un hijo, él desarrolla un cáncer de testículos y su mujer un cáncer de mama, ¿no? Muy ligado a la reproducción. Y a partir de ahí empieza a elaborar unas leyes, que son las 5 leyes de Hammer se conocen, y empiezan a sembrar las bases de lo que es la decodificación, o biodecodificación es lo mismo. Biodecodificación es cuando se aplica al cuerpo, decodificación cuando se tratan temas no relativos como abundancia, por eso no hay variable en eso. ¿Y qué es lo que empieza a ver Hammer como un desencadenante, ¿no? Eh, el desencadenante que marca eso, esas condiciones, se llama bioshock. Un bioshock es una situación, como él la considera, situación dramática, inesperada, vivida en soledad y sin solución inmediata, ¿no? Ese shock que nos sorprende y que nos deja helados y, bueno, eso genera una alarma simpática se llama. El cuerpo se divide en simpático y parasimpático. Esa alarma simpática no es más que el modo supervivencia. Se activa todo. Explota el estrés, el cortisol en el cuerpo. Queremos Adrenalina. sobrevivir exactamente, la adrenalina. Queremos sobrevivir a esa situación. Y esta alarma va a durar todo lo que dure el conflicto. Entonces luego lo que sucede, esto se divide en dos fases. Se llama primero fase activa. Esta es la que acabamos de describir. Y luego es la fase de reparación. ¿Qué es lo que pasa en la fase de reparación? Es el completamente inverso, ¿no? Ahora acá lo que empezamos a sentir es mucha fatiga o cansancio, ¿no? Es como que el cuerpo pasa del pico de tengo que correr y tengo que salir de acá a "Oh, estoy agotado", ¿no? A Una veces vez suele, que esa tragedia con ese menú y los ingredientes que nombramos, inminente, catastrófico y solitario, desaparecen, por decirlo de exacto, alguna manera, aparece la etapa arriba, la segunda fase, la del reposo, la calma. exactamente. ¿Qué Y creo pasa? que la mayoría sabemos de qué estamos hablando, Sí, totalmente. ¿no? Cuando después de un ¿Mm? estrés muy grande, de una situación dramática, de cualquier, uno se siente y dice, uy, necesito dormir 3 días. O Totalmente. te sentís en ese estado y decís, uff, qué bien que dormí o necesitaba estar. Bueno, tiene que ver con Sí, esa por ahí fase. también lo podemos bajar también a no, no es necesario atravesar, aunque yo creo que la gran mayoría que conoce el tema de biodescodificación, decodificación o bioneuroemoción, reconoce esto de lo que estamos hablando como origen, quizás, o como causa, o como gatillo, pero también se puede asimilar, es como escalar el Everest y después cuando volvés necesitas reposar, porque ya está, el cuerpo estuvo a tope para llegar allá. Exactamente, Entonces, nos pasa a todos, nos pasa a todos. Creo que es algo muy compartido en el humano. totalmente, totalmente. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa en esa fase de reparación? Lo que pasa es que se reparan los órganos dañados.
O sea, ese BioShock no fue para nada gratis. Hubo daño y según el origen del BioShock, según lo que haya sucedido, se daña un órgano, se daña otro. Entonces, se empieza a reparar todo el cuerpo, entra como literalmente en una cuarentena. Y lo digo literalmente porque esta fase de reparación, no voy a entrar en tecnicismo, sépanlo, estoy siendo muy general. Esta fase de reparación se divide en dos, con lo cual cada fase dura 20 días, con lo cual toda la fase de reparación dura 40 días, sea el conflicto que sea. Por eso es literalmente una cuarentena. Eh, pero aparte del cansancio y de la fatiga, lo que se experimenta es dolor, inflamación, fiebre, retención de líquidos. Todo eso es parte de la reparación del cuerpo ante el daño emocional producido en el BioShock. Con lo cual, lo que empezamos a entender es que esto va en contra de las creencias que se tienen en general, de que tengo una inflamación y tengo un problema. En realidad no, el cuerpo te está diciendo, no, déjame arreglarme. Eso es lo que está haciendo el cuerpo. No es que yo te estoy generando el problema ya fue generado. Mm. Lo generó el BioShock, lo generó el estrés, lo generó la situación traumática por la que hayas pasado. Y ahora yo estoy lidiando con ese daño y lo estoy tratando de arreglar. Es completamente inverso a lo que uno tiene viendo con la medicina tradicional, de tengo un dolor, lo tengo que aplacar, tengo la inflamación, la tengo que cortar, estoy reteniendo líquidos, lo tengo que sacar. Porque uno lo que hace es interrumpir ese proceso de reparación, con lo cual Absolutamente. la cabeza cambia Sí, de forma dramática. totalmente, totalmente. Y es como lo que tantas veces hablamos, de que el cuerpo habla, ¿no? Y en realidad ese síntoma que se nos presenta, sea como sea, en nuestro cuerpo, ese síntoma físico, que como vos bien decís, estamos acostumbrados a ir al médico para que lidie con las consecuencias de ese síntoma, en realidad, desde la mirada y la perspectiva de la bio, lo que tenemos que prestar atención es qué viene ese síntoma a decirnos, de dónde viene ese conflicto. Eso es lo interesante de esta terapia, es ir para atrás, es ir a la causa, a la raíz, ¿no? Exactamente, exactamente. Perdón. Todo es un conflicto emocional. Absolutamente, absolutamente. Es así. Y a quién no le ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que viene a confrontar años y años de una medicina occidental muy funcional a determinados intereses, y lo vamos a dejar ahí, pero donde la recuperación y la sanación de nuestro cuerpo está puesta en manos de terceros. Y no por ahí en las nuestras, donde podemos asumir ciertas responsabilidades para poder autosanarnos de alguna manera, ¿no? Bien lo dijiste, Pam. Bien lo dijiste. Y ahora yo voy a tirar una pregunta, ¿no? Porque decir, pero tengo una enfermedad, hace 5 años que tengo la enfermedad, se me pasa hace tanto tiempo, ¿cómo no se reparó? Bueno, ¿qué pasa ahí? Todo este proceso que describí antes, ¿no? El pico de estrés, bajamos, fatiga, reparación, inflamación, dolor, lo que toque, y se soluciona, es cuando la situación que llevó al shock no volvió a suceder. Ahora, si hay un programa o hay una situación que se repite, empieza de nuevo el ciclo. Y empieza de nuevo el ciclo. Entonces viene el shock, otra vez el estrés, fase de reparación, se interrumpió porque volvió el shock, vuelve otra vez la fase activa, la fase de reparación, y así sucesivamente por años, años y años, hasta que se encuentre cuál es el programante que está desencadenando ese conflicto. Y como vos muy bien dijiste anteriormente, son todos conflictos emocionales.
Son todos programas que generan conflictos emocionales. Porque el cuerpo, la biología del cuerpo, responde ante un conflicto emocional. No es que el cuerpo es la causa. Entonces, eso es un poco lo que hay que Y investigar. relacionado también con todo lo que, con todos los otros episodios que ya veníamos compartiendo, tienen acá como su colonario, como su punto de unión, cuando hablamos de programaciones o de a quién responde qué síntoma detone determinada enfermedad. Estamos hablando de inconsciente colectivo, inconsciente familiar, patrones heredados en la familia, sociales, etcétera, etcétera. Todo lo que veníamos hablando desde antes, todo lo que envuelve el factor ser humano, porque somos individuos en sociedad y el cuerpo elige estar en determinado lugar encarnado para vivir determinadas situaciones y generar determinadas cosas. No con el fin o el objetivo de complicarnos la vida, sino con el fin de evolucionar, crecer y sanar, para que lo que venga a posteridad tenga un programa más sano, más, Exactamente, más alto, exactamente, ¿verdad? Pam. Y sobre todo, es importante diferenciar algo. No hay situaciones que generen determinada cosa. No sé, falleció un ser querido. Te va a pasar esto. No, porque puede fallecer un ser querido y vos lo podés tomar de una manera, llevar un duelo y llevarlo bien y hacer un proceso orgánico y no podés tener ningún conflicto, tranquilamente. Ahora, tenés una persona al lado, un hermano, una hermana, que lo tomó mal, no hizo un duelo, le pasaron un montón de cosas que le generan un shock, un conflicto, y le puede desencadenar una consecuencia. Entonces, no es el problema en sí lo que genera el bioshock, sino es cómo lo toma la persona. Y Cómo esto es para... interpreta esa información externa. Exactamente, eso es lo importante. No es que per se esto va a suceder, no, no, no. Y hay personas que tal vez toman mal una situación que para el 90% lo tomó bien. Y Incluso bueno, dentro de una familia, ¿no? Me permito ahí sí, cómo en una familia, dos hermanos, tres, cuatro, los que sean, del mismo padre, de la misma madre, criados en la misma casa, bajo los mismos usos y costumbres, tienen personalidades y reacciones tan distintas, tan diferentes, ¿no? Porque bueno, es parte de la individualización de cada uno y no sé, hablamos también en la bio, vamos a ingresar así por la puerta lateral, el tema de que tenemos no solo el estudio de los síntomas, las enfermedades, las fases activas o pasivas, resolutivas, como quieran llamarlas, sino que hay muchas otras cosas, entre ellos el bendito árbol genealógico, ¿no? El bendito árbol genealógico, donde empiezan a jugar cosas muy interesantes, muy total, interesantes. total, hiciste el nexo de una forma magistral. Así que te agradezco que hayas entrado ahí. Sí, exactamente, y lo que vos acabas de decir es fantástico porque cada persona en la familia tiene un rol, y tiene un rol distinto. ¿Rol de qué? Con respecto al árbol familiar. El árbol familiar lo que busca es repararse, y cada persona tiene un rol para equilibrar y reparar ese árbol. Entonces no es lo mismo un primer hijo que un segundo que un tercero. Cambian los roles, al cambiar los roles cambian situaciones de personalidad. Y el árbol busca su preservación. Entonces, todo lo que atente contra la preservación del árbol va a generar un conflicto. Y a su vez las personas, como seguramente vos lo tenés claro y ya nos comentarás un poco, hay dobles, hay yacentes, eh, ¿no? Eso estamos ligados a nuestros ancestros y eso nos condiciona en nuestra vida actual. ¿Cómo es eso, Pam? Sí, la biodescodificación trae a veces muchas respuestas a cosas que nosotros de por sí no podemos o no sabemos cómo asimilar o cómo comprender. Eh,
estas determinadas respuestas o reacciones que tenemos ante las mismas situaciones, como hablabas vos, por ejemplo, de un duelo, una pérdida, lo que sea, ¿no? Como hay personas que dentro mismo de un árbol genealógico pueden ser tan pausadas, calmadas y enfocadas en, bueno, ya pasó y la próxima veremos, de esto vamos a salir, y hay otro que está, que le falta el aire, que no entiende qué es lo que pasó, que se van a quedar sin plata, que se van a morir de hambre, que no sé qué. Las reacciones son totalmente diferentes. Y mucho de eso viene desde el inconsciente familiar, desde esto de los programas que venimos heredando, de las cosas que ya hablamos en otros episodios. Y también a veces no tenemos ni idea que esas tradiciones tan bonitas que decían, no, vamos a ponerle el nombre del abuelo, no vamos a ponerle el nombre de la tía Margarita, porque no importa, estamos de forma inconsciente sellando un destino o condicionando una vida, una determinada forma de vida, a través de un nombre, a través de una coincidente fecha de nacimiento, una coincidente fecha de fallecimiento, donde hay eventos que para el árbol son vitales y traumáticos a su vez, o trágicos, y después coinciden con fechas que se van repitiendo. Es muy loco el tema de los ciclos y las equivalencias en las fechas. Es muy interesante porque nos marcan como lo que llamamos dobles, son ancestros con los que tenemos una cierta afinidad, ¿sí? Esta afinidad, como muy bien dijo Pame, puede ser por fechas de nacimiento, no lo vamos a explicar porque no tiene sentido Claro. ahora. Por fecha de nacimiento, por parecido físico, puede ser por nombre, bueno, hay muchas consideraciones. Yo creo que tengo a mis O abuelos son como todos por ahí, dobles míos, cada, todo, por ahí hay personajes donde desde la bisabuela hasta la persona actual, que el consultante que llega a la terapia de la biodescodificación, viene repitiendo el mismo patrón de enfermedad. Por ejemplo, claro, ese es un típico patrón de lealtad o fidelidad familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo interesante. yo elegir querer tener la enfermedad? No, el inconsciente lo que dice es, como el árbol busca sanarse continuamente, lo que hace es que de una enfermedad un conflicto pendiente. Entonces, la generación que sigue lo toma esa enfermedad para sanarlo. Esto no, claramente nosotros no lo elegimos conscientemente, pero funciona así. Y si no lo sana ese, pasa al otro, pasa quien sigue y pasa quien sigue, hasta que alguien se encargue de sanar ese conflicto. Por eso es tan importante sanar el árbol, porque uno no solo sana para los que vienen abajo, sana para los que van arriba, sana toda la línea, a pesar de que no esté en cuerpo. Al- eh, Con lo cual esas situaciones trágicas o esos eventos trágicos dejan de reproducirse, surgirán nuevas Exactamente, cosas. Estás exactamente. mucho mejor, mucho más sana. Lo que sí, en mi opinión, digo, respecto a esta línea que vos nombrabas, Fede, de que yo no elijo determinada enfermedad o determinada situación. Supónganse, no sé, escasez económica, por poner un ejemplo. Pero en lo que yo sí creo, y esta es una opinión absolutamente personal, es que antes de encarnar, antes de elegir estar en esta vida, nosotros elegimos el árbol en Totalmente. el que vamos a entrar. Entonces, no elijo qué enfermedad de todo ese árbol o qué situación traumática del árbol voy a resolver, pero va a estar en mis manos la elección del árbol al que vengo. Y eso, lejos de, por lo menos en mi caso, de generar un peso, una carga, es comprensión, una comprensión que hace que bueno, ok, este es el trabajo. Vamos por esto para que mi hijo y los hijos de mis hijos no vuelvan a repetir esta historia. Y depende de nosotros. Y ahí surge un empoderamiento hermoso, precioso, precioso. Exactamente. Bueno, como hay árboles de traiciones, hay árboles de abandono,
en donde es parte de uno entra en un rol de perdón, siempre es de perdón, siempre es de perdón, pero más o menos así se dividen los árboles. Y una forma interesante de cómo el árbol se busca compensar continuamente eh, es que donde hubo una generación de hambre, donde no tuvieron para comer, mucho viene de la guerra, hay una generación que va a reparar, y esto entramos en las profesiones, siendo cocinero, cocinero, cocinera, Mm, ¿no? Donde sí. hubo robo, uno le va a tocar ser policía. Entonces, el árbol busca continuamente ese equilibrio, la vida busca el Donde hubo equilibrio. manipulación de poder y a la inversa, ¿no? A la inversa. Exactamente, o donde hubo un alfabetismo, alguien va a ser maestro o maestra. Esa es la típica también. Eh, pero bueno, Problemas legales engendran abogados, engendran ¿no? abogados, exactamente, exactamente. Ahí empezás a entender cómo juega mucho esto y uno cree que toma decisiones conscientes, ¿no? Y el inconsciente se mata de risa. El Porque, arbolito trencito. porque todo está ahí, todo está ahí y también el trabajo es que tomemos decisiones lo más conscientes posibles. Eh, las parejas también, los patrones de parejas que elegimos, eh, toda esta información está ahí. A veces, y se parece a papá o a mamá, ¿no? Uf, Y a veces uno cree que no, pero después cuando empezás a que lo ve de afuera, te dice, sí, mira qué parecido, o determinadas cosas, decís, uff, eso juega un montón. las frases. Eso lo decía la abuela María. Oh, aquello era lo que decía el abuelo Chicho siempre que estaba cocinando. ¿Qué sé yo? No sé, Exactamente, ¿no? En fin. exactamente. Un temita más, entramos, Dale, Fede, claro que sí, ¿sí? Eh, o sea, ya hablamos de un pantallazo general, el síntoma, las fases de las enfermedades. Es interesantísimo las etapas que hay también, ¿no? Hay todo un estudio de, en cuanto a los órganos, con qué emoción se asimilan. Bueno, y hablamos también ahora de árbol. Hay otro tema que es muy interesante, ya que estamos hablando de bio, como para nombrarlo que no queda afuera, el tema de el proyecto sentido, ¿verdad? me encanta que hayas entrado ahí. Un temón, un temón. Proyecto sentido, para aquel que no lo conozca, que no haya escuchado nunca, y en una muy breve línea que después por ahí Fede va a poder entrar un poco más profundo, con más conocimiento y más data, es trata de el entorno y de lo que estaba viviendo mamá y papá al momento de mi gestación, con todo lo que eso implica, tanto situación social como situación personal, y lo que esperaba mamá y qué esperaba papá de ese embarazo, cómo llegó esa noticia, cómo lo tomaron, qué pasó durante el embarazo y después del nacimiento, los próximos 3 años. Todo eso juega un papel importantísimo. ¿Eh? Es así. Esto lo descubrió el francés Marc Frechet, con el cual se dio cuenta de que desde el periodo de nuestra concepción hasta los más o menos 3 años es lo que se denomina proyecto sentido. ¿Por qué proyecto? Porque mi hijo es un proyecto. eh, y esto y todo lo que suceda fundamentalmente a la mamá durante ese proceso, el proceso de concepción, y antes también, el ambiente que había entre papá y mamá, hasta te diría un poco antes de la concepción, durante la concepción, durante todo el embarazo, todo lo que pasa entre ellos dos, eh, ese nuevo ser es susceptible completamente de ser afectado por ello. Eh, Luego, también hasta los 3 años se considera proyecto sentido, en el cual ya, si bien absorbe por sus propios medios, pero se considera que está muy ligado a la madre en esa etapa donde somatiza mucho de ella, entonces por eso abarca hasta esa edad.
Mm. Y esto es muy importante porque eh, esto va a impactar en nosotros en todos los proyectos de nuestra vida. Proyecto laboral, proyecto de estudio, proyecto de pareja, proyecto de absolutamente todo lo que implique generar algo. Por eso el proyecto sentido es tan importante. Proyecto de familia, ¿no? Bueno, se empezaron a estudiar un montón de reacciones, primero en animales, luego con seres humanos, y tenía toda una coincidencia en cómo esto condicionaba. Esto habla mucho Bruce Lipton, que es un fenómeno, en el cual él Muchísimas muestra en una... gracias a Dios, ¿no? Ahora Sí, desarrollado para el que le interese, es un mundo maravilloso es un, para descubrir. es un mundo Mm. fantástico. Y una de las cosas que él muestra es cómo en una discusión entre papá y mamá, el bebé adentro de la panza empieza a moverse y es increíble como el bebé está en reposo y de repente cuando escucha el ruido afuera empieza a moverse y eso es un bioshock, como lo describimos antes. O sea, el bebé está sufriendo eso ya desde Y la panza. mucho de los programas, estos inconscientes que hablábamos al comienzo de la charla, aparecen ahí. Exactamente. Muchísimos aparecen ahí. Y Eh, después, eso que aprendimos ahí inconscientemente es lo que manifestamos a la hora de encarar lo que vos contabas. No sé, un nuevo laburo, una pareja, porque de acuerdo a eh, cómo se formó ese proyecto sentido de mi vida, es como yo después voy a manifestar inconscientemente todos los proyectos que encare nuevo. Totalmente, y las heridas que vas a tener. A ver, no es lo mismo ser fui deseado o no fui deseado, eh, o fui deseado pero llegué antes de tiempo, o no, o bueno, hay un montón de consideraciones. ¿Sí? ¿Me abandonaron? ¿Me cuidó otra persona en vez de mamá? ¿Me cuidó la abuela, por ejemplo? ¿O papá no estaba nunca? ¿O me abandonaron directamente? Entonces, todo eso va marcando un montón de cosas, sobre todo heridas. Hay un libro fantástico que se llama, de Liz Bourbeau, que se llama Las cinco heridas que no nos dejan ser nosotros mismos. Habla de la herida de abandono, herida de traición, herida de rechazo. Bueno, son cinco heridas de injusticia. Me falta una, ya se me va a venir. Pero bueno, es un libro fantástico que trata de todas heridas que surgen en el proyecto Sentido. ¿Cómo? Injusticia, Herida de injusticia. injusticia, de rechazo, abandono, traición. Me está Falta. faltando una porque son cinco. Bueno, ya va a venir. Para que lo googleen, los chicos Porque lo van sí, a encontrar, lo lo van a van a encontrar. encontrar. Y también, Eh, yo, si mal no me acuerdo, también acá impacta mucho desde el inconsciente. Siempre estamos hablando en biodescodificación y de todo lo que venimos hablando, gracias a Dios, desde eso que no es tan palpable a la hora de tomar información, tan concreto, tan notorio. Pero digo, ¿cuántas veces en las familias suceden embarazos, ¿no? Y niños que vienen y mamá desde el amor profundo, pero con un total desconocimiento, decís, este va a ser el que me va a cuidar cuando yo sea viejita, me va a proteger, se va a quedar con mamá, no me va... Y ahí después cuando pasa la vida, y tenemos 40 50 años y resulta que nunca pudimos formar nuestra familia, nunca pudimos irnos de casa, nunca pudimos soltar a mamá, porque venimos con ese programa. O sea, a ahí, mí me crearon para hacer el hijo bastón, ¿no? bueno, eso es lo que suele pasar con el hijo, con el tercer hijo, lo que se considera. La herida es la de humillación, es la que faltaba. Eh, y es interesante eso que decís porque ahí lo que se genera, esa situación que describiste muy bien, es una fidelidad con la madre, ¿no? Fallece el padre y un hijo dice, mamá, yo te voy a cuidar, yo te voy a cuidar, voy a estar con vos. Eso empezó a generar Bueno, una fidelidad. proveedor.
Y de ahora. Pero ¿qué es lo que pasa en el árbol con eso? El hijo pasa a ser marido. Entiéndanlo, para el árbol familiar, ese hijo empieza a tomar el lugar del padre. Fuertísimo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de ese desorden? Es que ese hombre no va a conseguir pareja, porque para el árbol familiar, ese hombre ya tiene pareja, es su madre. Entonces va a tener relaciones que nunca le van a funcionar, nunca le van a funcionar. Por esa fidelidad de decir, mamá, yo me encargo de vos, yo estoy con vos, yo te banco. Esto puede ser al revés, tranquilamente, ¿no? Una hija con su padre. Mm. Entonces, esto es muy Es importante, que indistinto. Es como, hablando de lo que, de este último tema del proyecto sentido, sí tiene que ver con qué esperaba mamá, qué esperaba papá de mí, ¿no? Por ahí no les interesaba, o por ahí tenían muchos planes y proyectos para nosotros. Y eso queda, queda, porque eso siempre condiciona, eso se condiciona, filtra. condiciona. Y marca mucho también, es nene y quería nena, eso juega mucho. O al revés, ¿no? Los deseos previos, las expectativas, los mandatos, eso nos va programando. Por eso cuando nosotros hablamos al principio de qué genera un BioShock o no, eso depende de los programas que tengamos en nuestra cabeza, qué nos hayan inculcado, qué creencias tenemos, con qué nos setearon. Eso va a condicionar, nos va a condicionar entre tener un BioShock o no tenerlo, o cualquier otro conflicto, ¿sí? Eh, por eso es tan importante la información que recibimos de nuestro entorno, porque terminamos siendo nuestro entorno. Entonces el desafío acá es, con todos esos condicionamientos, empezar a ser cada vez más nosotros, en lo que se llama mucho el desde dónde. ¿Desde Mm. dónde vivo? ¿Desde dónde tomo una decisión? ¿Desde la familia, desde el árbol, desde mamá, papá? ¿O desde mí? De una forma genuina. Bueno, es complejo, es profundo, es difícil. Ya identificarlo es un montonazo. Bueno, Sanarlo es otra cosa. olvídate, olvídate. Ese, como la frase esa, ay, Rolón lo dice mucho, no, no sé si lo, pero es como que él siempre dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y para poder empezar a resolver algo y tomar el timón de esta vida hermosa que cada uno de nosotros tenemos, hay que ser valiente, empezar a investigar, tomar conciencia y dejar de pensar que somos unas víctimas del destino y tenemos todas las posibilidades y las herramientas en nuestras manos para justamente crear la vida que realmente deseamos. La biodescodificación es una terapia que nos puede ayudar muchísimo desde ese lugar, porque empezar a buscar información y empezar a ver estas cosas nos permite comprender mejor de dónde a veces vienen esas tomas de decisiones o esas emociones eh, viscerales que traemos a veces y que no son nuestras, no son nuestras. Es muy hermoso, Exactamente, es un gran trabajo. exactamente. Y es un gran trabajo hacer el apodo. Es un gran trabajo porque empezás a ver un montón de patrones. Es como se corre un velo. Son cosas que tal vez siempre supiste que estaban, pero no te habías dado cuenta. Ahora lo tenía enfrente, lo tuviste siempre enfrente, pero no te habías dado cuenta. Hasta que en un momento se hace clic, se corre el velo y decís, ah, mirá, y empezás a asociar. Claro, yo tenía quilombos de dinero porque acá lo estafó, le estafaron, esto perdió acá, perdió la casa, perdió el auto. Ah, un instinto de dónde viene todo esto. O una enfermedad, que la tuvo la abuela, la tuvo mamá, la tuvo la hija, 3 generaciones la misma enfermedad. Hay una fidelidad, claramente, si no le pegan el palo, Tal cual, ¿no? tal cual. Y una cosa más, ya que estamos hablando de esto, digo, quiero que nos quedemos con la idea de que todo lo que podamos aprender del árbol y todo lo que aprendamos de de nuestros ancestros, ¿no? De nuestro linaje,
eh, no es una información que tengamos que tomar para echar culpas, ¿sí? Hay que, una vez que somos conscientes y entramos en este proceso de evolución y de crecimiento personal, agradecer, perdonar, pararse en un lugar humilde y compasivo. Eh, todo esto que estamos hablando tiene esa finalidad. Todos hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, con la información que nos dieron. No pudimos haber hecho otra cosa. Agradezco y desde hoy decido hacer las cosas de otra manera. Maravilloso. Más de acuerdo imposible y tiene que ver con aceptar y con entender de que cada uno hace lo mejor que puede, con las herramientas que tiene. Eso es importante que el aceptar, sobre todo lo más cercano a mamá y papá, eh, aceptar la energía de vida es lo que se llama, ¿no? Es la energía de vida de mamá, de papá, los honro por haberme dado la vida, tomo de ustedes esa energía y sigo mi camino. Eso es algo que se trabaja mucho, un ejercicio de constelaciones, de biodecodificación también. Nos queda un minuto, amiga. Ya estamos. Maravilloso programa. Pasó Hermoso. volando. La idea Sí, era darles un pantallazo general, muy general, de lo que es biodecodificación. Sepan que es un mundo y hay muchísimo más, pero vamos a ir tocando algunas terapias así en los episodios. Muchas gracias, Pam. un beso grande a todos. Los esperamos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao.